Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a trabajar con ilustración infantil, y es probablemente de todos los lenguajes ilustrativos el más complejo, ya que en este target es difícil encontrar algo que les resulte interesante porque, por decirlo de alguna manera, estamos compitiendo con la propia creatividad de los chicos, que es mucha. Son sin duda los artistas más auténticos, no se ponen filtro y están en constante contacto con estímulos visuales como ser historietas, películas animadas, videojuegos y un montón de cosas que tal vez de grande nosotros vamos dejando de lado. En esta ocasión vamos a trabajar con la portada de un libro infantil, es decir, ilustración infantil editorial. Es un lenguaje que nos permite multiplicidad de técnicas y como ejercicio es sumamente interesante. Esta práctica va a estar dividida en 3 partes. Y la primera consiste en desarrollar el personaje. El cuento sobre el que vamos a trabajar se llama El Chanchito Navegante, y a partir de esta lección vamos a aprender diferentes cosas. No hay nada que nos garantice que una ilustración le vaya a gustar a un chico, pero tampoco es casualidad que en todas las historias infantiles haya al menos un animal. Si no es el personaje principal, seguramente es algún amigo de este personaje. Como con cualquier trabajo, vamos a comenzar por buscar recursos, relevar información que nos ayude a desarrollar un mejor personaje y una mejor ilustración. Si bien en este tipo de ilustraciones vamos a distorsionar la realidad, no está de más conocerla. Por eso es tan importante buscar recursos como fotos del chanchito, de barcos, de botes, de escenografías, cualquier cosa que pueda alimentar creativamente mi ilustración. Una vez que conseguimos todas estas referencias, empezamos el proceso de crear al personaje. Este target es de chicos de entre 5 y 8 años. Generalmente a esa edad, los chicos se familiarizan más con formas geométricas, estructuras básicas, cosas muy simples que sean fáciles de recordar y memorizar, y por qué no, que lo puedan reproducir ellos también fácilmente en una hoja. Así que deberemos mantener la estructura del personaje bien simple, partiendo de formas como círculos, cuadrados, óvalos o algunas formas compuestas, pero recordá, mantenelo simple. Un consejo: cuando creas un personaje, es bueno imaginarse lo que se llama la ficha técnica, es decir, las características que hacen a ese personaje único. Pensar en su personalidad, cómo vive, cómo piensa, es decir, lo que se llama el background del personaje que lo va a diferenciar de otros. Por otra parte, lo que va a hacer más atractiva la ilustración es que este personaje esté contando una historia. Que no sea un chanchito que esté simplemente parado vestido de pirata, sino que esté en alguna situación particular. Por ejemplo, soñando que es un pirata y está jugando dentro de una bañera. No digo que tengas que hacer eso, pero es una buena forma de empezar a pensar la ilustración. Volviendo al desarrollo del personaje, es muy importante que sepas qué proporciones vas a manejar. Te recomendamos que la cabeza entre en el alto total del cuerpo 2 veces. Si la cabeza entrara más veces en el alto total del cuerpo, el personaje parece más grande, más adulto, y generalmente un target de entre 5 y 8 años le resulta más familiar un personaje que se asemeje a la edad de ellos. Por más que sea adulto, yo puedo nombrarte a Pocoyo, Dora la Exploradora y un montón de personajes más, como también te puedo nombrar a Manny a la Obra y Bob el Constructor, que si bien son adultos, fíjate que en el alto total del cuerpo la cabeza entra pocas veces. En líneas generales, parecen chicos. Algo importante a tener en cuenta es la silueta que tiene el personaje cuando lo estás dibujando. Fíjate en estos 2 ejemplos. El de la izquierda parece ser mucho más pregnante, más fácil de recordar, y eso va a ayudar a que tu personaje sea más simple. Por otro lado, cuando creas un personaje para chicos, es bueno eliminar todo lo que tenga punta o parezca peligroso. Si no te lo digo yo, te lo va a decir un cliente. No estoy diciendo que el personaje no pueda tener algún tipo de discapacidad o limitación, como por ejemplo Nemo o el personaje de Cómo entrenar a tu dragón. Generalmente a los ilustradores nos hacen eliminar, para bien o para mal, algunos indicios de violencia o que generen pistas falsas a la hora de transmitir la personalidad de un personaje. Resumiendo, el personaje debería parecer bastante inocente, y si le vas a agregar elementos como una espada, que parezca de juguete, inofensiva y de puntas redondeadas. Recordá que en este caso no es un trabajo personal, sino que estamos trabajando para niños, y los que terminan de elegir si compran este cuento infantil, en definitiva son los padres. Y a raíz de esto que te comento, se desprende el estilo de ilustración cute o tierno, en donde los personajes transmiten esa ternura e inocencia. Algo similar es el estilo kawaii, que está muy de moda. Fíjate el nivel de simpleza y simetría que se maneja en este estilo. En cuanto a las extremidades, fíjate por ejemplo estas 2 manos. ¿Cuál te parece que es de un chico?
la de la derecha, ¿no? Cuando vimos manos humorísticas, independientemente del estilo, se repetían ciertos patrones, como decir, el alto de los dedos es más grande que la palma de la mano, y la muñeca más finita va a hacer que sea más humorística. Pero en el caso de una persona más regordeta o de un chico, podemos manejarnos con una palma más grande que el alto de los dedos, que los dedos sean bien cortitos y redondeados y una muñeca más ancha. Obviamente un chanchito en la realidad tiene pezuñas, pero nosotros como ilustradores podemos dibujarle manos y pies. Algo que va a ayudar a que tu personaje sea único es lo que se conoce como Visual Key, y vendría a ser un elemento o una característica que haga que tu personaje se diferencie del resto. Por ejemplo, fíjate en este personaje, Jimmy Neutron. Es un niño genio, pero no parece un científico, tiene ropa casual y podría parecer cualquier chico. ¿Cómo lo puedo destacar? Con un jopo enorme. Ese es el Visual Key de este personaje. Y fíjate en este otro ejemplo, como las hijas de Gru, de mi villano favorito, cada una tiene un elemento que la hace única, bien característico, ya sea un pirincho en la cabeza, un sombrero o simplemente lentes que realzan su personalidad. Entonces a nuestro personaje podríamos agregarle anteojos, algún elemento en la ropa, una galera extravagante, capucha o algo que lo haga único. Y esto nos da paso a hablar de lo que es el Color Key, algo similar, la clave de color del personaje. Y es cuando manejamos el mismo recurso, pero a través del inteligente uso del color. Ejemplo, los Simpson, ese amarillo característico, que también lo podemos ver en los Minions. O hablando de chanchitos, estos famosos cerditos de Angry Birds, con ese color verde tan característico. Y por último, la pantera rosa. ¿Quién ha visto alguna vez una pantera rosa? Bueno, ese color es el que la hace única. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es el inteligente uso del color. En este video no pretendemos desarrollar la teoría, eso es para hacer muchísimos videos. Sin embargo, te vamos a dar algunos tips para cuando tengas que elegir los colores. En cuanto a la propuesta cromática del dibujo, ten en cuenta que los colores saturados, bien chillones, generalmente nos dan un aire y un aspecto de fantasía en la historia. Pero esto no quiere decir que siempre los colores convivan en armonía. Se dice que dentro de los esquemas de color, el famoso triádico entre amarillo, rojo y azul es una apuesta segura cuando uno trabaja para chicos, aunque no siempre son armoniosos. Fíjate en esta ilustración, están esos tres colores presentes, pero hay uno que es más saturado que el resto. Y generalmente ese que es más saturado, que es más chillón, está en una menor proporción dentro del dibujo. Cuando ya elegimos la paleta de colores, nos resta ver con qué vamos a pintar el dibujo. Y dentro de todas las técnicas posibles, no deberíamos descartar los lápices de colores, crayones, el collage como herramienta ilustrativa, ya que son instrumentos de expresión artística con las que todos empezamos a pintar de chicos. Y si pintamos una ilustración con esos instrumentos, sin duda se van a sentir más familiarizados. De todas formas, esta lección es un poco la excusa para aprender a pintar en acuarela, así que en los próximos videos te vamos a enseñar a pintar con esa técnica. Así que por ahora nos metemos de lleno con la creación y el desarrollo del personaje, que no es tarea menor. Probá y probá, no te conformes con las primeras versiones. Esto lleva tiempo, no es simple y es un proceso largo. Trata de que cada versión sea diferente a la otra y cuando llegues a una que te gusta, seguí puliéndola hasta llegar a un dibujo que verdaderamente te enamore. Por último, me gustaría añadir que no es lo mismo una ilustración infantil para editorial que para publicidad o para un dibujo animado. Te repito, no hay fórmulas matemáticas a la hora de crear un personaje para chicos. Fíjate en estos ejemplos cómo los personajes no son nada simples, pero está bien explotada la materialidad, las texturas y un montón de elementos que despiertan la curiosidad e invitan a los chicos a explorar con sus sentidos. El sentido del tacto, libros que tienen sonido, figuras desplegables y hasta títeres que proponen una interacción con los chicos y los convierten en protagonistas de la historia y no un mero espectador pasivo. Y sé que hay muchísimo más para hablar al respecto, pero creo que estos ejemplos te van a servir y estoy seguro que el chanchito te va a quedar muchísimo mejor. Y para despedirnos, te dejo con estas imágenes de chanchitos famosos que hicieron historia. ¿Los podés reconocer a todos? Nos vemos en el próximo video.